Y el régimen cubano está deseando regresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mario Pentón con esta historia. Mario, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Parecería un chiste, pero no, es la realidad. El régimen cubano está intentando hacer parte nuevamente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto ha motivado críticas intensas por parte de organizaciones que velan justamente por los derechos humanos en el mundo. La más que probable reelección de Cuba para el Consejo de Derechos Humanos es un mensaje equivocado de parte de la comunidad internacional al pueblo cubano. Favorece la impunidad porque no tiene en cuenta el historial represivo del régimen cubano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos consideraron que una reelección del régimen de la isla al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sería un grave mensaje de impunidad. Es paradójico que mientras esta probable reelección ocurra, se desarrolle en Naciones Unidas el periodo de revisión universal de Cuba, que ocurre cada cierto tiempo, donde importantes organizaciones de derechos humanos, tanto nacional como internacionales, han presentado informes contundentes donde documentan la situación grave de los derechos humanos en la isla y la activa represión en contra de activistas y opositores. El régimen cubano cuenta con un historial extenso y probado de represión. Actualmente tiene más de 1000 presos políticos y de conciencia. Se necesita mayor evidencia acerca de quién es realmente el régimen en La Habana que el Trafficking in Persons Report, que te dice que Cuba es uno de 11 estados que practica la trata y tráfico de seres humanos a escala oficial. Se necesita algo más que las resoluciones del Parlamento Europeo que reconoce que Cuba es un estado en el cual la disidencia se castiga con la cárcel o la muerte. El rechazo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos a la candidatura del régimen se suma al expresado casi 15 días atrás por una veintena de organizaciones opositoras cubanas y 3 decenas de activistas de la sociedad civil independiente en la isla. Se necesita algo más de evidencia si ya se quería realmente constatar en algo de actualidad candente hoy, el ver la manera en la cual el régimen, cuando se ve descubierto con las manos en la masa en el tema de la cuestión del envío de jóvenes cubanos a morir en Ucrania, en vez de actuar como debería actuar todo Estado responsable que en teoría ha descubierto una trama de trata y tráfico de personas con fines de mercenariato, de proteger a sus ciudadanos, descarga toda esa responsabilidad y los amenaza con 30 años de cárcel y con la ejecución. Varias organizaciones han alertado de la inclusión de Cuba, Rusia y China, así como de Burundi y Kuwait en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y dicen que equivale a convertir una pandilla de pirómanos en la brigada de bomberos. Pero la incoherencia del régimen cubano no solamente se manifiesta internamente en Cuba, sino que también en el propio seno de esa organización del Consejo de Derechos Humanos siempre asume posiciones o votaciones en favor de otros tiranos, de otros regímenes violadores de los derechos humanos. Ante este tipo de países, en la cima de los organismos que deben velar por los derechos humanos, muchos se preguntan qué sentido tienen estas instituciones. También es lamentable que las democracias occidentales no desarrollen una diplomacia efectiva para frenar la pretensión del régimen cubano y de otros regímenes que tienen como objetivo copar esos mecanismos internacionales. El plenario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la elección de sus nuevos miembros tendrá lugar el 10 de octubre. Creo que hay que empezar a cuestionarse si no es la hora de que aquella idea que se plasmara al final del conflicto en 1945 tenga que ser reevaluada, sobre todo a partir de los países que son el sostén fundamental desde lo financiero. Y quiero referirme en esto particularmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, aquí en América Noticias tendrán más detalles de esta historia. Yo soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.